Me llamo Gerardo Ballesteros y tengo 13 años. Antes el agua no me gustaba. Tenía que abrazarme de mi mamá para no ahogarme. Hoy es diferente. Me gusta sentirla. Pensar que la puedo agarrar como si fuera arena. Me gusta nadar. Cuando tenía 3 años mi mamá se preocupó mucho, pues no me comportaba como los demás niños ni como mi hermana. Entonces me llevaron con unos doctores y ellos dijeron que tenía autismo. Cada año se registran en México 6,000 casos nuevos de autismo, un síndrome neuropsiquiátrico que inicia a edades tempranas y cuya detección a tiempo es fundamental para dar calidad de vida a quienes lo padecen y a sus familias. Hasta hace poco, el autismo tenía muy pocas alternativas para su tratamiento en México. La atención para los niños y jóvenes debe ser integral, a través de terapias de lenguaje, aprendizaje, integración sensorial y talleres de habilidades comunicativas. Hoy, aprovecho para alcanzar a la familia de Gerardo. Tengo ganas de pasar el día con ellos, conocer cómo ha sido el camino que han seguido para ayudarlo. Sin duda han luchado mucho para que pueda tener una vida independiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación. No. ¿Qué? Hola, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, te presentamos a nuestros hijos. Él es Gerardo. Hola, Gerardo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué y bueno. ella es Mar. Hola, Mar, ¿cómo estás? Bien, gracias. Respeto, comunicación y sobre todo mucho amor es lo que se percibe al estar con la familia de Gerardo. Han pasado momentos difíciles y en ocasiones el camino ha sido agotador, pero siempre han encontrado fuerza para seguir. Gerardo, pues no había ningún rasgo extraño en él. Era todo normal. Ya nos hablaba de mamá y de papá Gerardo. Ajá. De repente, pues le empezábamos a preguntar, y él empezaba a repetir. Así nosotros le decíamos, di papá, pues él decía, di papá. Ya no había un lenguaje. Lo comparábamos con otros niños y no veíamos que apareciera un lenguaje normal, ¿no? Siempre era repetir y repetir lo que le preguntábamos. Pues viendo esa situación, el esposo de mi hermana es médico y nos dijo que nos iba a enviar a un instituto para que le hicieran algunas pruebas de oído. Y ya ahí la psicóloga pues nos dijo que no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando y nos mandó con el neuropediatra. Gerardo realmente consulta por un retardo del desarrollo del lenguaje en el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, con la cual yo colaboro. Y por supuesto, al hacerle este estudio, ellos se percataron de que habían elementos que no estaban acordes, no solo con el retardo del lenguaje desde el punto de vista conductual. Tenía tanto un déficit en la interacción social, incluso en ese momento que comenzaba a tener alguna interacción con la hermana, que estamos hablando de 3,9 años. Además de eso, tenía el déficit en el contacto visual, no era capaz de tener un contacto ocular con la persona que estaba hablando, que también se interesaba por pequeñas partes de objetos, que tenía fobias marcadas. Realmente Gerardo tenía las tres líneas que definen el autismo bien marcadas. El autismo o el trastorno del espectro autista es un trastorno porque no es una enfermedad, es un trastorno que tiene 3 características: un déficit en la interacción social, un trastorno en la comunicación y comportamientos e intereses restringidos. Casi como el pastor. Actualmente el autismo no tiene tal cual una causa. Se ha encontrado una constante que prevalece a nivel genético. Es decir, que se transmite o es más propenso si en nuestra familia hay un familiar con autismo, que se propague a otro. Especialmente si yo como mujer tengo familiares con autismo, aumenta la probabilidad de que la pueda repetir en alguien de mi familia cercana. Yo ya había escuchado hablar de lo que era el autismo, ¿no? Y sí me
pues me pegó muy fuerte. Pues yo me preguntaba por qué nosotros habíamos tenido esta situación. Tuve que ir con un psiquiatra porque sí fue muy fuerte para mí. Te dio depresión. Sí. El neurólogo me dijo una frase que fue lo que me sacó de ahí. Él me dijo, deja de preocuparte y ocúpate. ¿No? Entonces yo dije, pues sí, ¿qué estás haciendo? ¿No? Claro. Ahí nos tuvimos que ayudar mucho Gerardo y yo, porque pues empezaron las terapias y entonces pues las terapias son caras, ¿no? Son caras. Sí. Entonces yo y el tiempo aparte también, claro. Yo tuve que dejar algunos grupos para poder dedicarme a Gerardo. Entonces pues ya era una entrada de dinero menos a la casa. Con ese diagnóstico, pues sí me entró gran preocupación, mucha preocupación para ver de qué manera pues, él iba a llevar a cabo su desarrollo, ¿no? En cada una de las etapas que iba a ir pasando. En lugar de que nos afectara negativamente, digamos, como que nos unió más. O sea, yo amo a Gerardo, amo a Mar y Lucero, pues más todavía. Entonces yo creo que ese amor mutuo, tanto de Lucero como mío, fue lo que nos hizo fortalecernos un poco más como parejas. Los doctores a los que llegábamos nos decían, pues es que el niño ya debería de estar diciendo 20 palabras, ¿no? Ajá. Y yo decía, pues ¿cuántas dice? No, nada más dice 2 o algo así, ¿no? Entonces decía, híjole, me angustiaba mucho no saber cómo ayudarlo, ¿no? Porque, ¿quién me decía cómo enseñarle a hablar? Sí. ¿No? Decía, ¿cómo? No sé. Entonces, pues yo solita empezaba mi cerebro a imaginar cosas y a crear cosas. Y él aprendió más de 20 palabras, ¿no? Llegó a decir 40. Pero llegábamos con el psicólogo y me decía, pues es que él ya tiene que hablar en frases. Esta es la caja que utilizamos para que Gerardo aprendiera sus primeras palabras. Jugábamos los 4. Cada uno tenía que detectar un objeto y adivinar de qué se trataba, ¿no? Entonces decíamos carro. Sacábamos el carro, lo poníamos así, Gerardo pues lo veía. Y de esta manera pues Gerardo aprendió varias palabras. Mi mamá siempre ha estado más al pendiente de Ger y le realizaba como muchas cositas para que él aprendiera cosas. Por ejemplo, hizo una vez un cuadro de terciopelo con los días de la semana. Entonces le tomó fotografías a Ger durmiendo, bañándose, comiendo o haciendo de cenar. Y las pegaba en lunes, martes, miércoles. Y le preguntaba a Ger, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces Ger tenía que decirlo, pero con frases más grandes. Y así Ger aprendió a armar frases grandes. Cuando el neuropediatra nos preguntó si Gerardo sabía hablar en frases, pues no sabía hablar en frases, solamente decía las 40 palabras que ya él había aprendido con la ayuda de la caja y la ayuda de todos nosotros. Y se me ocurrió que con los libros de inglés de Mar, de los años anteriores, podía apoyarme. Y entonces empecé a buscar imágenes donde tuviera principalmente escenas, ¿no? Y lo que hacía era recortarlas. Y ahí le repetía yo lo que veía en las imágenes, ¿no? Las muchachas están comiendo palomitas o las muchachas están en el cine.
Gerardo tomaba, si mal no recuerdo, 5 terapias a la semana. Y eran terapias sí un poco costosas. Hemos tenido limitaciones, hemos tenido que sacrificar algunas cosas desde el punto de vista económico, pero bueno, ha valido la pena, ¿no? Hola, bienvenidos. Buenas tardes, adelante por favor. Y cuando tienen vocales, si las queremos hacer plural, ¿qué les agregamos? Les agregamos una S para que digamos que son muchas, ¿verdad? Sí. Cuando llega Gerardo con nosotros, había sobre todo alteración en cuestión del lenguaje para poderlo comprender. ¿Por qué? Porque había muy poco vocabulario con Gerardo. Y además, lo que estaba pasando con Gerardo es que a lo mejor tenía muchas palabras memorizadas, pero no las utilizaba en el contexto correcto. ¿Esto qué quiere decir? Que no había algo que nosotros denominamos pragmática. A lo mejor podía saber qué era el agua, pero no pedía agua cuando él tenía sed. Entonces este conocimiento per se no le bastaba. Fíjate bien esta dinámica que vamos a hacer, Ger. Como te había dicho, yo voy a decir estas palabras y tú me vas a decir si lo dije de forma correcta o incorrecta y por qué. El lenguaje es la base que te permite desarrollar cuestiones de aprendizaje porque a nivel cerebral estimula esas zonas sobre las cuales tú después vas a aprender procesos como la lectura, la escritura. A nivel social, pues te da esta parte de interacción con tus pares o con adultos. Y a nivel emocional, porque gracias a esto es que tú puedes manifestar cómo te sientes, que es algo que les cuesta mucho a los niños del espectro autista. Les cuesta trabajo relacionarse aún. Ellos tienen ese lenguaje espontáneo muy limitado. Entonces vamos a empezar, ¿sale? Sí. Okay. Cuando sabemos que tienen este problema, pues nosotros tratamos de interactuar con ellos y buscar además, como te decía, la fortaleza, que es lo que más le interesa, ¿no? Y por ahí vamos trabajando. El puño, el dedo. ¿Cómo te sientes, chaparro? Bien. ¿Bien? Sí. No me gustaba estar cerca de los niños. Gritaban muy fuerte. Era un niño que no jugaba con los demás. La interacción social era la parte que más afectada estaba en eso entonces. De hecho, los niños de sexto, por ejemplo, abrían el bote de basura y Gerardo gritaba. Y ellos lo cerraban y Gerardo dejaba de gritar. Como que lo descontrolaban, lo sacaban de su zona de confort y se ponía a llorar. Gritaba, corría por todo el patio. O sea, no estaba tan autorregulado, estaba como más descontrolado todavía. A mí me cayó bien porque a él y a mí nos gustaban cosas iguales como dibujar o escribíamos historias o algo así. Yo sí lo veía diferente, pero pues, su entendimiento, que sí luego le contaba chistes y no entendía, o le decías cosas con doble sentido, digamos, y pues no las entendía, o pues, él era muy distraído. Tú le hablabas y luego él no te hacía caso, y como si él estuviera en su mundo, ¿no? Los zombies son divertidos, aunque muchos crean que son malos por ser diferentes. Cada vez que los dibujo puedo crear otros mundos, por eso quiero ser caricaturista. La depresión en los papás es, yo creo que la etapa más difícil por la cual pueden pasar, porque en la depresión se juntan muchos sentimientos. El proceso de duelo es un proceso de aceptación emocional o de adaptación emocional también acerca de una pérdida. En el caso del autismo está perdiendo el papá al hijo saludable que tenía. Pues, ¿cómo acepto que mi hijo no va a seguir el mismo curso, el mismo desarrollo, si tiene hermanitos como el hermano y si no, como todos los niños que yo conozco? Los papás de Gerardo es una pareja cimentada porque ellos han aprendido a trabajar juntos. Y de esta parte de la depresión pasaron directamente a perdonarse uno a otro, a decir esto es lo que tenemos que trabajar, acomodar y pasar a la aceptación y poner manos a la obra.
primero inscribimos a Mar a violín y en los días que venía a violín, Gerardo comenzó a ver los demás talleres y lo que le atrajo fue precisamente vitrales. Y pedí informes, me mandaron directamente con la maestra Cintia. Y después de Ger, Marc y veía todo lo que hacía, no solamente Ger, sino todos los integrantes del taller, cosas muy bonitas. Y le comenzó a llamar la atención. Su papá me comentó que él estaba muy interesado en este taller y pues que quería tomarlo, ¿no? Entonces dije, bueno, bajo la responsabilidad de los papás y que estuviera alguien aquí con él, pues lo íbamos a hacer, ¿no? Lo íbamos a intentar. Lo que yo noté es que sí es muy atento, ¿no? Sí es muy observador, se fija muy bien y sigue como que las instrucciones al pie de la letra. No le dio miedo para nada, ¿no? Interactuó muy bien con el vidrio y rápidamente agarró el método, ¿no? Y en la orillita. Los niños con autismo, muchos tienen habilidades especiales. No exactamente para las matemáticas. O sea, si a lo mejor le preguntamos a un niño autista qué cosa es un seno o una derivada, nunca en la vida podría saber qué es eso ni a qué nos estamos refiriendo, porque es totalmente una abstracción. Pero sí tienen habilidades especiales y sobre todo una de ellas, la más, es la memoria. Los logros de Gerardo han sido en la parte de comunicación, ¿no? Sobre todo, que gracias a la estimulación que le ha dado el lenguaje, estas zonas a nivel cerebral se han activado y le ha permitido concluir procesos de lectura, de escritura, de matemáticas, ¿no? Y para su vida diaria, ¿en qué se traduce? En resolver problemas cotidianos. El carácter de Ger, desde que es pequeño, siempre ha sido muy enojón. Si no le sale algo o le sale mal, se enoja. Pero también es muy cariñoso. Si tú le pides un abrazo, va y te lo da, o a veces sin que se lo pidas, va y te abraza y te da un beso. Lo quiero mucho y es lo mejor que me ha pasado. Esta cajita ahí, recuerdos muy bonitos. Esta chamarra. Ya está bien viejita, pero jamás la usó Gerardo. Jamás. ¿Y entonces? No, porque era como muy sensible a las texturas. Sí. Entonces él no podía, cuando chiquito no podía usar cosas de manga larga. Una de las cosas que en esta cajita sí guardo es esta servilletita. Ajá. Siempre que los niños iban a la escuela, siempre les ponía en el lunch, les ponía una servilleta y les escribía te amo. Y una ocasión cuando salimos de la escuela, corrió Gerardo, se fue al comedor. Ajá. Y agarró su lonchera y la abrió. Ajá. Y sacó la servilleta. Ajá. Y corre hasta donde estaba yo y ajá. Se me queda viendo y me dice, te amo. Ay, mi vida. Y me dio esta servilleta. Qué bonito. Fue la primera vez que me dijo que me quería. Y esa servilleta la guardo. Es el tesoro más grande de todo esto. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mar, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. He aprendido que queriendo hacer las cosas, o sea, puedes lograr mucho, ¿no? He aprendido de Gerardo que es bien valiente y que podemos lograr mucho siempre y cuando pongas el empeño, las ganas y también a veces con mucha fe, ¿no? Para salir adelante, ¿no? Principalmente me ha enseñado a ir adelante. Dentro de la problemática a la cual se ha enfrentado,
a lo mejor inconscientemente no se ha percatado de todo lo que él ha hecho, de todos los logros que ha alcanzado, de que siempre tenemos que estar luchando, principalmente por aquellos que están a nuestro alrededor y que son nuestros seres queridos, ¿no? Yo creo que lo fundamental en Gerardo ha sido, uno, el apoyo de los padres y la aceptación, y de la hermana, ¿no? De la familia en total. Dos, que a pesar de que el diagnóstico no fue tan temprano, fue bastante precoz y ya se estaba interviniendo y se empezó a intervenir precozmente. Entonces, ¿qué pasó con Gerardo? Que empezamos a actuar todos en el momento que se debió actuar y Gerardo ha ido evolucionando favorablemente. Es una familia extraordinaria. La verdad es una familia que tiene todo mi reconocimiento porque ha sido una familia que jamás se ha dado por vencida. Mamá es el viento que me impulsa a volar muy alto. Cuando escucho su voz me siento tranquilo y seguro. Sé que ella siempre estará conmigo. Papá es el roble que me sostiene. Con mi papá aprendí a saltar las olas, a mirar las montañas y a caminar sobre ellas. Mi hermana es fuerte y hermosa como el mar. A Mar la quiero mucho. Mi hermana tiene alas en forma de flores, que yo creo las trajo del mar. Con mi familia me siento seguro. Ellos me enseñaron que todos somos diferentes, así como las estaciones. Lo único que realmente vale la pena es disfrutar de la vida. Cuando tenemos un hijo con alguna discapacidad, necesitamos aprender a amar y respetar sus diferencias, cambiar nuestras expectativas y encontrar alegría en cada uno de sus logros. Dejarse sorprender y aprender de ellos cómo lo más simple de la vida es lo más valioso.